Entrevistas en Élite Noticias. Son las 9:12 de la mañana y hoy hablamos con Noemí Ceballos. Ella es experta de Andersen y es contadora pública autorizada, especializada en materia contable, financiera y tributaria. Tiene 10 años de experiencia en el sector. También ha sido justamente asesora de organismos como algunos clústeres y organizaciones del país, así que es una voz autorizada para hablar justamente del tema tributario. Noemí, ¿cómo está? Bienvenida a Élite Noticias. ¿Nos escucha? ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Noemí. Le cuento, bueno, según el SRI, la recaudación tributaria sigue en aumento hasta las cifras que han anunciado en este septiembre del 2024. Luego de haber hecho un comparativo, dicen que se ha llegado a 1.572 millones de dólares, resultados principalmente debido al impuesto a la renta y al IVA. ¿Cómo usted toma estas cifras, sobre todo por lo que vive el Ecuador actualmente? Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación, encantada de poder conversar sobre este tema. Y efectivamente, como lo indicas, la recaudación tributaria, lo que va acumulado hasta el mes de septiembre, dado que es la cifra que está publicada en la página web del SRI, datos de octubre todavía no hay por la fecha, recién estamos en los primeros días de noviembre, habría que esperar hasta mediados de 15 de noviembre para obtener los datos de octubre aproximadamente. Pero efectivamente lo que se muestra es un aumento y hay una variación del 14.7% aproximadamente si nosotros comparamos la recaudación de enero a septiembre del año 2023 frente a la del 2024. Históricamente la recaudación tributaria de una u otra manera se ve influenciada por 4 impuestos principales, que es el impuesto a la renta, el IVA, el ISD y el impuesto a los consumos especiales, más o menos, ¿ok? Entonces, esos son los 4 impuestos que generalmente influyen mucho en lo que tiene que ver con el valor de la recaudación. Y lo que se atribuye es que principalmente el aumento que ha habido este año a comparación del año 2023, principalmente es las modificaciones de retenciones a grandes contribuyentes, en el caso del impuesto a la renta, y en el caso del IVA, el incremento de la tarifa. Recordemos que a partir de abril, tanto el IVA como el impuesto a las divisas, su tarifa se vio incrementada. El IVA pues en 3 puntos y el ISD también aproximadamente en 2 puntos, un poquito menos de 2 puntos. Esa principalmente es la razón por la cual la recaudación tributaria se ha visto aumentada a comparación del año pasado. Recordemos también que inicio de este año es importante para los oyentes, era pues un reto el tener que aumentar la recaudación tributaria sí o sí, dadas las circunstancias y la situación en la que se encontraba el país. Teníamos atrasos, teníamos algunas obligaciones como país, me refiero, que cumplir y pues esto hacía necesario el hecho de hacer modificaciones en cuanto al régimen tributario interno para poder llegar a la cifra de casi 20 millones, que es lo que se estimaba, 19 a 20 millones, que es lo que se estima la recaudación para este año. Noemí, pero si bien el gobierno habla del incremento en estas cifras, la Cámara de Comercio de Quito también dice que, por ejemplo, en el primer semestre las ventas cayeron a escala nacional. Esto quizás, ¿cómo podemos analizar este punto que nos dicen los empresarios? Eso es importantísimo, por eso yo hacía énfasis que principalmente desde mi punto de vista, y no lo digo también yo, hay un boletín de prensa emitido por el director general del Servicio de Rentas Internas ya en días anteriores, en donde se hace incluso una comparación, lo que mencionas es importante en las ventas. ¿Por qué? Porque eventualmente la subida de la recaudación, sí, no podemos decir que las condiciones se han mantenido estables, porque no es así, porque las tarifas de los impuestos se han visto incrementadas. Por tanto, aquí lo que más bien la pregunta es, ¿el incremento se debe a porque subí la tarifa o porque se incrementaron pues las transacciones como es compra-venta, que es lo que mueve al IVA, la forma en cómo se genera el IVA, compra y venta de bienes locales, y bueno, el IVA en las importaciones que también afecta, o el pago al exterior por el impuesto a la serie de divisas. Entonces, lo que habría que hacer el análisis es si es que tengo más pagos al exterior o ha aumentado el ISD debido a que incrementó la tarifa.
En el boletín de prensa que mencionaba, se hace una comparación de las ventas. Por ejemplo, el director del Servicio de Rentas Internas dijo que hasta el mes de julio el monto de las ventas alcanzó 132,64 millones, comparado con 132,097 millones registrados en el mismo periodo por el 2023. Entonces, si te fijas, en el acumulado no hay mucha variación, digamos, en el monto de ventas, por decirlo de alguna manera. Pero si la recaudación se ha visto aumentada, lo que pudiéramos concluir rápidamente es de que es a consecuencia de incrementos de tarifa y no porque necesariamente ha habido más movimientos dentro de la economía. Ahora, también hay otros informes que dicen que, bueno, de los 4 tributos más importantes de recaudación en el Ecuador, solamente uno creció. Estamos hablando del IVA, o sea, el impuesto a la renta, consumos especiales, salidas de divisas, no tanto como el IVA. Efectivamente, a ver, todos han crecido de una u otra manera. Por ejemplo, mira, en el 2023 el impuesto a la renta era 4.600 millones, ahora está en 5.302, hay un incremento. El IVA estuvo en 6.342, ahora está en 7.144. Y así sucesivamente. El ISD también ha crecido un poco y el ICE también. El ICE ha bajado, de acuerdo a las estadísticas que están publicadas en la página web del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, claro, el IVA eventualmente habría subido más, eventualmente es por el incremento de los 3 puntos. 3 puntos en la tarifa de la tarifa del IVA es bastante para, digamos, aumentar la recaudación. A diferencia de las modificaciones del impuesto a la renta, que lo que principalmente se ha visto afectado son las retenciones aplicadas a este segmento llamado grandes contribuyentes, que ahora tienen que liquidar, pues, adelantar de una u otra manera el impuesto a la renta de forma mensual. Ahora, ¿cuáles son las expectativas, no solamente para el gobierno, para los empresarios, para el sector? Bueno, las expectativas, algunas, teniendo en cuenta de que el IVA, la tarifa del 15% que tenemos hoy actualmente, es potestad del presidente poderla modificar. Entonces, esa es una primera expectativa. ¿Qué va a ocurrir durante el año 2025? ¿Nos vamos a mantener el 15% o se va a bajar? Yo te diría, va a depender de las necesidades de lo que enfrentemos en el año 2025 y qué modificaciones existen en el régimen tributario. Recordemos que esto es como un proyectado, una proyección, digamos, de ingresos, costos y gastos que tiene que hacer el Estado, y en función de eso, evidentemente, mover ciertas variables para poder mover la recaudación, que empujarla, digamos, a lograr esos objetivos. Entonces, una expectativa es qué va a pasar con el IVA. La siguiente expectativa también es qué va a pasar con el impuesto a la salida de divisas. Para el próximo año, eventualmente, el ISD no va a dar derecho a crédito tributario para los contribuyentes. Eso va a significar que ese ISD va a pegar, va a registrarse en el estado de resultados, va a haber más utilidades y va a haber, digamos, consecuencias importantes por este cambio en la norma, que no se lo ha modulado aún, no se han hecho modificaciones. Y en el caso del impuesto a la renta, la otra expectativa también es la retención de grandes contribuyentes, que ya hay muchas empresas, grandes contribuyentes, que se han visto afectados en cuanto al flujo, porque eventualmente lo que ocurre con este sistema es que estás adelantando de forma mensual el pago de tu impuesto, por tanto necesitas flujo para poder liquidar. Entonces son algunas cosas que todavía están, digamos, en el limbo de qué va a pasar el siguiente año respecto a los regímenes que teníamos hoy en cuanto a, repito, impuesto a la renta por el punto de grandes contribuyentes, ISD por la tarifa y el crédito tributario el siguiente año, y el IVA también por la tarifa. Noemí, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre bienvenida. La vamos a molestar muy más seguido, porque ha sido súper explicativa con nosotros, con nuestra audiencia, y siempre es importante estar analizando estos temas que a veces son duros de entender, pero obviamente pues necesitamos saber, necesitamos comprenderlos para entender un poco más lo que vive el Ecuador. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y encantada, las órdenes. Gracias a Noemí Ceballos. Ella es máster en contabilidad y finanzas, es miembro de Andersen, también es una especializada conferencista y también asesora del Clúster Bananero y otras organizaciones, y la pueden encontrar en Twitter como Miss Tax.